Imagine por un momento que usted está en un lugar que conoce perfectamente, pero de repente alguien le cubre los ojos. Usted sabe dónde está la puerta, sabe dónde está la salida, sabe dónde están las sillas y conoce muy bien la salida, pero ya no puede ver, ya no puede observar. Comienza a caminar con cuidado y extiende las manos, da unos pasos y pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Lo interesante aquí es que el lugar no cambió. La puerta sigue allí, las sillas siguen allí y el camino sigue allí. Lo único que cambió fue su capacidad para verlo. Y muchas veces eso mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Dios sigue siendo Dios. Su poder sigue andando en cada uno de nosotros. Su amor, oiga bien, sigue vigente, sigue presente. Pero algunas veces el problema, ojo con esto, no es que Dios haya desaparecido. El problema es que nosotros hemos dejado de ver con claridad. Hemos dejado de ver con claridad. Y precisamente esto lo encontramos en dos historias en el Evangelio de Marcos. Una ocurre en Marcos capítulo 8 con un hombre ciego. Y la otra ocurre en Marcos capítulo 10 con nada más y nada menos que Bartimeo, que también era ciego. Dos personas con una necesidad prácticamente parecida. Dos historias diferentes, pero un mismo Salvador, que es Jesús. Que es Jesús. Y hay algo maravilloso que podemos aprender, y es que cuando nuestra visión, oiga bien, está limitada, Jesús todavía puede mostrarnos el camino. Puede mostrarnos el camino. Y quiero entrar rápidamente en contexto y quiero que vayamos a Marcos capítulo 8, versículo del 22 en adelante. Marcos capítulo 8, versículo del 22 en adelante, y dice la palabra de Dios en el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24. Y mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El texto comienza claramente. Comienza diciendo que llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús, oiga bien, un ciego. No llegó caminando solo. No llegó caminando solo, lo llevaron hacia Jesús. Y aquí empieza rápidamente la primera lección para nosotros en esta mañana. Eso ya nos enseña algo importante. Hay momentos, oiga bien, en nuestra vida en los que vamos a necesitar que nos lleven a donde Jesús. Van a haber momentos en nuestras vidas en los que vamos a necesitar que nos lleven a donde está Jesús. Y así hicieron estas personas. Llevaron a este ciego a donde estaba Jesús. Quizás ese hombre había perdido la capacidad para ver, pero todavía tenía personas que creían que Jesús podía hacer algo por él. Y es aquí donde vemos el hermoso detalle de Jesús. Jesús no solamente vio el problema, Jesús tomó su mano. Jesús tomó su mano. Y es aquí donde vemos uno de los problemas más graves que podemos encontrar en ese contexto. Para comprender mejor la historia, tenemos que entender que en el mundo, en aquel entonces, la ceguera era una condición extremadamente difícil.
difícil. No existían los recursos médicos que conocemos actualmente. Una persona ciega, oiga bien, tenía muchas limitaciones para trabajar, para ir a un lugar a otro, para alimentarse o para estar independientemente. Además, aquella sociedad, las personas con cierta enfermedad o cierta discapacidad, oiga bien, podían ser vistas desde una perspectiva negativa. En algunos ambientes existía la tendencia a relacionar el sufrimiento con el pecado. Por eso este hombre no solamente tenía un problema físico, su condición podía colocarlo en una situación de dependencia, de vulnerabilidad y también de marginación. Pero aquí, queridos hermanos, aparece Jesús. Y Jesús no comienza un discurso. Jesús lo toma de su mano. En Marcos capítulo 8, versículo 23, Jesús dice que puso saliva en los ojos del hombre. Puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? El hombre comenzó a recuperar la vista, pero su visión todavía no era perfecta. Él respondió, veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Y Jesús ya había comenzado a hacer el milagro, pero el hombre todavía no veía con claridad. Entonces Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos y vio y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, aquí encontramos una de las grandes enseñanzas de este pasaje, y es que Dios, oiga bien, puede comenzar una obra en nosotros antes de que nosotros podamos ver completamente. Antes de que nosotros podamos ver completamente lo que Él tiene para nosotros. A veces pensamos, si Dios está obrando, todo tiene que cambiar inmediatamente. Todo tiene que suceder inmediatamente. Pero este milagro, oiga bien, hermano, este milagro nos enseña que algunas veces hay procesos que van a requerir de un proceso. Primero vio parcialmente, después vio claramente. Primero hubo una señal, después llegó la restauración completa. Ahora bien, hoy quizás nuestro problema no es la ceguera física, pero podemos estar viendo nuestra vida solamente desde nuestras circunstancias. Vemos, ojo con esto, vemos el problema, pero no la posibilidad. Vemos la dificultad, pero no la oportunidad. El fracaso, pero no la restauración. El pasado, pero no el futuro. La puerta cerrada, pero no la puerta que Dios puede abrir. Y podemos llegar a decir, ya no hay solución. Esto nunca va a cambiar. Dios se olvidó de mí y no puedo seguir adelante. Pero Marcos capítulo 8, ojo con esto. Marcos capítulo 8 nos presenta una buena noticia, y es Jesús todavía puede restaurar aquello que nosotros pensamos que no tenía solución o que no tenía una salida. Ahora bien, tal vez hoy todavía no ves claramente, pero Dios está trabajando, está haciendo su obra. Quizás estás viendo árboles como aquel hombre. Quizás solamente estás viendo una pequeña parte de lo que Dios está haciendo, pero no abandones el proceso. Es lo que nos quiere decir Marcos capítulo 8. No abandonemos el proceso que Dios
ha empezado en nuestras vidas. El mismo Jesús que comenzó la obra puede llevarla hasta la claridad. Y quiero que entremos rápidamente y vayamos a Marcos capítulo 10 y nos adentremos en otra de las historias más fundamentales que encontramos aquí en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, en su versículo 46, encontramos la otra historia, y es la de nada más y nada menos que la del ciego Bartimeo. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vio a Jesús. Y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otra de las historias que relata el Evangelio de Marcos. Ahora avanzamos desde el capítulo 8 hasta Marcos capítulo 10. Jesús estaba, oiga bien, saliendo de Jericó. Y allí encontramos a un hombre llamado Bartimeo. Marcos dice que era Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y estaba junto al camino mendigando. Y aquí encontramos una diferencia importante con el primer relato en Marcos capítulo 8. Simplemente encontramos en Marcos capítulo 8 a un ciego, pero en Marcos capítulo 10 tenemos un hombre, Bartimeo. Y su condición era que estaba mendigando. Y encontramos algo más valioso en este pasaje, y es que estaba al borde del camino. Al borde del camino. No estaba caminando por el camino, estaba sentado junto al camino. Ahora bien, Bartimeo tenía una condición, sí. Bartimeo tenía una condición física que afectaba profundamente su vida. La ceguera limitaba sus posibilidades de trabajo. Por eso dependía de las limosnas. Su lugar era la orilla del camino. Mientras otros caminaban, él permanecía sentado. Mientras otros, oiga bien, podían escuchar que Jesús estaba pasando, pero aquí aparece algo muy importante. Y es que Jesús lo escucha. Recordemos que Bartimeo estaba sentado a una orilla. Había una gran multitud. Y empieza este hombre a dar gritos, a llamar a Jesús. Y Jesús sí podía escuchar. Sí podía escuchar acerca de Jesús. Y comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y esta es la buena noticia que encontramos en Marcos capítulo 10. Y es que Bartimeo, Jesús, estaba pasando por donde él estaba. Jesús estaba pasando por donde él estaba. Bartimeo había estado sentado al borde del camino, pero ese día algo estaba a punto de cambiar. Él no podía ver a Jesús, pero escuchó. Y cuando escuchó, respondió. Eso nos enseña algo valioso, de que no necesitamos, ojo con esto, no necesitamos tener todo resuelto para acercarte a Jesús.
No necesitamos estar perfectos para acercarnos a Jesús. No necesitamos estar bien físicamente para acercarnos a Jesús. No necesitamos, ojo con esto, tener todo resuelto para acercarnos a Jesús. Para acercarnos a Jesús. Bartimeo no podía ver, pero podía gritar. Podía gritar. No podía caminar hacia Jesús, pero podía llamarlo. No podía hacer un milagro, pero podía tener fe. Podía tener fe. Y es aquí donde vemos un detalle que no podemos pasar por alto. Y es que recordemos que Bartimeo comenzó a gritar cuando muchos estaban diciéndole que se callase. Cuando muchos reprendían para que se callase. La multitud se convirtió en un obstáculo para que Bartimeo gritaba todavía más fuerte. Pero aún así, Bartimeo nos enseña que el obstáculo no puede ser un impedimento. Bartimeo gritó aún más fuerte y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Él decidió, ojo con esto, él decidió que la opinión de la gente no sería más fuerte que su necesidad de encontrarse con Jesús. De encontrarse con Jesús. Entonces ocurrió algo hermoso. Y es que Jesús, hermanos, se detuvo. Jesús se detuvo. Y ahora bien, la multitud continuaba avanzando. La multitud continuaba avanzando en el camino. Pero Jesús escuchó la voz de un hombre que estaba al borde del camino. Al borde del camino. Jesús le pregunta: ¿qué quieres? Ojo con esto. ¿Qué quieres que te haga? Jesús manda a llamar a Bartimeo y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que Bartimeo era ciego. Jesús conocía cuál era su necesidad. Pero aún así le preguntó. Y Bartimeo respondió: Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y es aquí donde vemos rápidamente algo interesante, y es que al instante Bartimeo recobró la vista. Pero hay algo todavía más hermoso, y Marcos termina diciendo: y seguía a Jesús. Ojo con esto. Y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo comenzó junto al camino y terminó en el camino, pero con Jesús. Pero con Jesús. Ese es el verdadero milagro, hermanos, que encontramos en Marcos capítulo 10, versículo del 46 en adelante. Que Bartimeo empezó. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Cómo estaba Bartimeo? Y miren cómo terminó. En el mismo lugar, pero con la diferencia de que ya no estaba con las mismas capacidades que tenía, sino que ya estaba con Jesús. Estaba con Jesús. Ahora bien, el verdadero milagro aquí es que no solamente Bartimeo recobró la vista, sino que encontró un nuevo camino para su vida. Para su vida. Y es aquí que quizás nosotros no estamos sentados físicamente al borde de un camino, pero podemos estar espiritualmente de esa manera. Podemos estar detenidos por nada más y nada menos por el miedo, por la frustración, por los errores del pasado, por la opinión de los demás, la desesperación, la decepción, la rutina espiritual y la falta de esperanza. La falta de esperanza. Podemos estar viviendo, pero sintiendo que avanzamos. Podemos estar viviendo nuestra vida día a día, pero aún así sentirnos que estamos sentados a la orilla del camino. Quizás hemos llegado a pensar: así me ha tocado vivir. Así me ha tocado ser. Es que así es que soy yo. Mi pasado me define. Ya es demasiado tarde. Pero Bartimeo nos enseña algo diferente, y es que tu situación actual no tiene
que determinar tu destino. No puede determinar tu destino. Bartimeo estaba sentado, pero se levantó. Estaba mendigando, pero recibió. Estaba ciego, pero comenzó a ver. Estaba al borde del camino, pero terminó, hermanos, siguiendo a Jesús. A Jesús. Jesús sigue pasando por nuestro camino. Jesús sigue pasando por tu camino, por nuestro camino. El primer hombre, en Marcos capítulo 8, necesitaba recuperar la visión. Bartimeo necesitaba recuperar la visión. Pero nosotros también necesitamos recuperar nuestra visión espiritual. Necesitamos volver a mirar no solamente lo que tenemos delante, sino lo que Dios, hermanos, puede hacer en nuestras vidas. No solamente nuestro pasado, sino el futuro que Dios puede construir en nosotros. No solamente nuestras limitaciones, sino poder en nuestra capacidad a Dios. Tener siempre presente a Dios. Reconocer el poder que Dios tiene con nosotros. Sin el Dios que está en nosotros. Ahora bien, tu historia todavía no ha terminado. Y estas dos historias de estos dos ciegos nos quieren enseñar eso. Si es un proceso, sigue caminando. Si estás esperando, sigue confiando. Si estás cansado, sigue buscando a Jesús. Si estás confundido, toma su mano. Si estás al borde del camino, levántate. Levántate. Si otros te dicen que calles, sigue clamando. Porque el mismo Jesús que abrió los ojos del ciego de Betsaida es el mismo Jesús que escuchó a Bartimeo estando a la orilla del camino. Jesús puede cambiar la manera en la que nosotros vemos nuestras vidas. Y quiero concluir con lo siguiente. Quiero terminar regresando a la historia del principio. Cuando alguien tiene los ojos cubiertos, oiga bien, puede pensar que el camino ha desaparecido, pero el camino sigue allí. Las sillas siguen allí. La puerta sigue allí. Lo que necesitamos, hermanos, es cambiar nuestra manera de ver las cosas. Es cambiar la capacidad para verlo. Y quizás hoy tu situación sea complicada. No sé cuál es tu situación actualmente, pero quizás todavía no puedes ver la solución. Quizás solamente puedes ver una parte. Quizás estás como el hombre de Marcos. Veo hombres como árboles, pero todavía no te rindas. No te rindas. Jesús todavía está trabajando. O quizás te identificas como Bartimeo. Estás sentado al borde del camino. Has estado esperando mucho. Has estado pasando por mucho. Has sufrido mucho. Y quizás otros te han dicho, cállate. Cállate. Y no insistas. Eso no va a cambiar. Eso no tiene solución. Eso no tiene salida. Pero Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Y escuchó a Bartimeo. Sigue buscando. Sigue creyendo. Sigue caminando. Porque puede llegar el momento, hermano, en que aquello que hoy estás viviendo o que estás viendo con dificultad, mañana puedes verlo con claridad. Con claridad. Y termino con esta frase. Cuando no puedas ver el camino, no te detengas. Toma la mano de Jesús, porque cuando Jesús guía tus pasos, tarde o temprano, tus ojos volverán a ver con claridad. Que el Señor te bendiga.